Es un tema muy interesante que es la muerte súbita y canalopatías en el servicio de urgencias. Esto pues es un tema bastante retador porque habitualmente estamos pues acostumbrados a recibir en el servicio de urgencias pues ciertas patologías que son las más comunes y definitivamente pues el tema de las canalopatías suele ser un diagnóstico de exclusión como lo vamos a ver. Las canalopatías y el primer concepto que hay que dejar claro es que es una serie de enfermedades que son genéticas y que pues constituyen alteraciones que usualmente están ligadas a mutaciones en los canales iónicos. Esto puede ocurrir en diferentes órganos, pero concretamente pues vamos a hablar de las canalopatías cardíacas, que lo que van a producir fisiopatológicamente son alteraciones más hacia nivel eléctrico con una potencialidad de arritmias, principalmente ventriculares, arritmias que pueden ser malignas, colapsantes, asociadas a muerte súbita y a síncope. Entonces, en esta presentación, pues es importante tener presente que pues hay implicaciones del por qué debemos nosotros conocer en cualquier entorno algunas generalidades del abordaje de estas canalopatías. Y una de ellas es principalmente la implicación que esto puede tener para un paciente desde el punto de vista familiar y desde el impacto que puede tener en su pronóstico. Vamos a hablar un poco sobre qué es la muerte súbita, porque hay que hacer un estudio genético y el enfoque inicial en urgencias. Entonces, algo muy importante es que la mayoría o el mayor porcentaje y cerca de la mitad de los pacientes que se presentan con muerte súbita en urgencias habitualmente corresponden a enfermedad isquémica no conocida o no diagnosticada. Pero pues la muerte súbita también pues tiene ciertas variaciones desde el punto de vista etiopatogénico, dependiendo de cuáles sean los grupos etarios de sus pacientes. Y las canalopatías entran a jugar un papel muy importante, sobre todo en los pacientes jóvenes. Son causa de muerte súbita no explicada y pues también pueden estar asociados a ese grupo de patologías como son las miocardiopatías o también la muerte súbita arrítmica o generada también por ingesta de fármacos o factores exógenos. La implicación familiar que esto tiene es porque en el servicio de urgencias el poder establecer una historia clínica completa que llegue a relacionar algunos antecedentes, especialmente de síncope, muerte súbita en familiares, puede tener un gran peso, porque ya está demostrado que el hecho de morir repentinamente tiene una asociación genética que se ha encontrado pues en diferentes series y más o menos la probabilidad de un RR de tener una muerte súbita cuando se ha tenido un familiar que ha muerto, también súbitamente puede ascender desde 2 hasta 10 cuando son 2 familiares los que han muerto. Entonces, esto, poder establecerlo es importante desde el punto de vista de la anamnesis y los antecedentes. En las canalopatías, generalmente el corazón es estructuralmente normal y esto quiere decir que el ecocardiograma es normal, que los electrocardiogramas también pueden ser normales, pero las arritmias, como son potencialmente letales, pues deben tener una estratificación correcta y una vez esto sospechado también puede tener un impacto en el pronóstico y en la consejería genética que se puede realizar a sus pacientes. Unos conceptos preliminares, pues que son muy básicos, pero que es importante determinarlos, son los que establece la Guía Europea del 2015, muerte súbita, que es pues un suceso fatal, inesperado, no traumático, que se presenta después de una hora de que una persona estaba presuntamente normal, o si no había un testigo cuando esa persona pues estaba habitualmente en el día anterior con un buen estado de salud. La muerte súbita inexplicada es cuando no hay una causa aparente en una autopsia realizada pues en un adulto o en un niño. La muerte súbita cardíaca incluye esta definición, pero en presencia de una pues, anomalía cardíaca congénita, conocida o adquirida que pueda ser potencialmente letal, que ya fuera conocida en vida, o que se documente dentro de los hallazgos de la autopsia o con causas extracardíacas obvias que no sean identificadas en el examen post-mortem. Y la muerte súbita arrítmica incluye pacientes que dentro de la autopsia no tienen alteraciones estructurales, donde el examen histológico tampoco es conclusivo, ni los estudios toxicológicos, y donde se presume pues una muerte por arritmia. En la parada cardíaca abortada, pues es lo mismo, la definición de muerte súbita, pero que tras maniobras realizadas por personal entrenado, pues puede ser una muerte súbita recuperada.
Entonces, es importante, pues, mencionar que la presentación clínica de estas patologías, he dicho antes, pues, principalmente se van a presentar taquicardias ventriculares, puede haber taquicardias colapsantes, síncope o muerte súbita. Y dentro de las características del síncope, pues, ya también se ha hablado un poco antes, hay que recordar que síncope, pues, es la pérdida de la conciencia y tono postural de una presentación, pues, bastante breve, transitoria, con una recuperación completa y espontánea, que es debida a una hipoperfusión cerebral que se puede presentar en el marco de un bajo gasto cardíaco o de alteraciones en la resistencia periférica con presentación que puede ser mixta y que pues puede ser categorizada en tres grandes grupos: síncope reflejo, hipotensión ortostática o el síncope cardiogénico, que es el que más nos compete desde el punto de vista de las arritmias, y en los pacientes que también tienen cardiopatía estructural. El síncope cardiogénico usualmente se presenta en el contexto de un paciente que no tiene síntomas prodrómicos, cuando no hay los escenarios típicos del síncope vasovagal, puede estar precedido de palpitaciones y se presenta comúnmente en esfuerzo o puede presentarse en supinación. En los pacientes que tienen una cardiopatía estructural conocida, pues es más altamente probable que se presente el síncope cardiogénico, pero para este espectro de pacientes con canalopatías, frecuentemente estos pacientes no van a tener antecedentes. Los pacientes que tienen síncopes recurrentes con frecuencia hacen parte del espectro más de los síncopes más benignos de tipo vasovagal, sin que esto quiera decir que un paciente con una canalopatía no pueda presentar un síncope también de características vasovagales. De acuerdo con la guía de síncope, entonces el síncope de origen cardíaco relacionado con arritmia es muy probable cuando muestra bradicardia sinusal persistente menor de 40, pausas sinusales, como habíamos mencionado, más de 3 segundos en vigilia y en ausencia de ejercicio, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, segundo grado MOVITS 2, bloqueo alternante de la rama izquierda y derecha, taquicardias ventriculares o supraventriculares rápidas y episodios de TB polimórfica o alteraciones del intervalo QT, bien sea QT largo o QT corto. Para centrarnos en las canalopatías más frecuentes que pueden presentarse en un servicio de urgencias en los adultos, entonces voy a hablar principalmente de tres: síndrome de Brugada, QT largo congénito y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Entonces, para hablar inicialmente de síndrome de Brugada, es importante mencionar que este pues, es una canalopatía que hace parte de los síndromes de elevación de punto J, con una prevalencia de 1 en 1000 y de 1 en 10.000, de acuerdo a diferentes series. Es mucho más endémico en el sudeste asiático y es mucho más común en hombres que mujeres, más o menos en una relación de 1 a 10 o de 1 a 8. Está ligado pues a mutaciones generalmente de los canales de sodio y va a producir alteraciones en potencial de acción que se van a reflejar en el electrocardiograma, principalmente por un retraso en la activación a nivel epicárdico, falla en la activación o pérdida de la acción de potencial de domo, y pues está asociado a unas mutaciones puntuales reconocidas. Sin embargo, el rendimiento del estudio genético, en este caso del síndrome de Brugada, es cercano al 25%. Esta es una condición que, como he dicho, es más frecuente en hombres y puede presentarse pues como debutando con una fibrilación ventricular en pacientes hacia la cuarta década de la vida. Son pacientes que también pueden presentarse con síncope o muerte súbita, y hay algunas condiciones que son precipitantes conocidos, como cambios de la temperatura, consumo excesivo de alcohol, comidas copiosas, que pueden ayudar a desencadenar los patrones del electrocardiograma que son característicos y predisponer la fibrilación ventricular. También hay pacientes que refieren una especie de respiraciones agónicas durante la noche que se parecen o pueden simular a la apnea de sueño. Entonces también puede ser uno de los síntomas que se pueden presentar. En el caso de síndrome de Brugada, pues es fundamental el establecimiento del diagnóstico a través de la sospecha clínica con un electrocardiograma o con unos datos clínicos característicos en presencia de una persona que puede ser habitualmente del sexo masculino, edad media, con síncope y
un corazón estructuralmente normal o un episodio de muerte súbita, y se diagnostica con la elevación del segmento ST. Ya les voy a mostrar con una morfología, pues hay principalmente tipo 1 y tipo 2 de más de 2 milímetros en una de las derivaciones precordiales derechas V1, V2, que están posicionadas, son derivaciones de Brugada, que son derivaciones más altas, y que también puede aparecer espontáneamente o puede aparecer tras la inducción de algunos agentes farmacológicos como la agmalina, flecainida o la procainamida. Estos son los patrones característicos. Entonces, pues habitualmente hay una morfología como de un bloqueo de rama derecha, donde pues ustedes pueden observar en el patrón tipo 1, que es más característico, la elevación mencionada del ST de más de 2 milímetros en una de las derivaciones, o en el tipo 2 es más una morfología en silla de montar que puede presentarse en estos pacientes. Es importante que patrón de Brugada hace referencia a este tipo de patrón electrocardiográfico, pero hablamos de síndrome de Brugada cuando está asociado a pues, datos clínicos como los que acabamos de mencionar. Aquí hay una comparación de un test de agmalina que pues está disponible en algunos países, donde se desenmascara ese patrón de Brugada en un paciente en el que ya se sospechaba esta canalopatía, y aparece pues tras la administración del fármaco la morfología característica en el V1, V2 y V3. En estos pacientes, entonces, es importante también reconocer que algunos medicamentos deben ser evitados, otros preferiblemente deben ser evitados, y existe una página que se llama brugadadrugs.org donde podemos encontrar esta información, y pues es algo útil para tener en los servicios médicos de urgencias para poder contribuir a la optimización pues del tratamiento en esos pacientes. En la segunda canalopatía, entonces, es importante porque vamos a hablar del síndrome de QT. Entonces, para esto, pues es importante un concepto preliminar, que es la forma de medir adecuadamente el QT. Las derivaciones donde preferentemente podemos medirlo o debemos medirlo sería la derivación D2 y la derivación B5. Es importante pues comenzar desde el inicio del QRS hasta el final del segmento ST, y de forma mnemotécnica, por ejemplo, en esta derivación B5 podemos ver cómo la terminación del intervalo QT excede la mitad del intervalo RR. Es importante siempre hacer también la corrección del intervalo QT a partir de la fórmula de Bassett, que relaciona el intervalo QT medido y la raíz cuadrada entre R y R, que lo podemos también hallar a través de diferentes aplicaciones. El QT en el punto de corte para hablar de QT prolongado en mujeres es de 480 y en hombres de 470, y hablamos de una potencialidad de arritmias malignas, sobre todo cuando excede los 500 o 550 milisegundos de ese intervalo. Entonces, en intervalo QT también pues vamos a tener, estos son enfermedades que en general, lo he dicho antes, pues son de una prevalencia más bien rara. Hay una tasa anual de muerte súbita en estos pacientes que es inferior al 5%, y la presentación clínica también es más frecuentemente reportada en hombres. En el caso de los hombres hay más asociación a presentación de muerte súbita que en las mujeres, donde hay una mayor presentación de síncope, entonces da, entre comillas, una mayor probabilidad pues de consultar y de sobrevivir. Y en el caso fisiopatológico pues de la alteración de los canales iónicos, entonces aquí vamos a encontrar principalmente una prolongación de ese tiempo de repolarización y del periodo refractario, y pues hay diferentes mutaciones asociadas, entre ellas pues unidades de canales de calcio, de sodio y de potasio. Entonces, en el caso de estos pacientes, pues hay muchas mutaciones mencionadas, dentro de las cuales las principales son las de QT1, 2 y 3, que obedecen a subunidades de potasio y de sodio principalmente, y algunas mutaciones son compartidas, como la SCN5A, que es también una mutación pues compartida con síndrome de Brugada, que no lo mencioné anteriormente, y otra de las más importantes mutaciones de Brugada es esta CACNA1C. Entonces, pues para el enfoque de estos pacientes, principalmente, pues vamos a buscar también unos factores que pueden ser desencadenantes. En el caso del QT
Tipo 1, los desencadenantes principalmente identificados son algunos esfuerzos físicos como la natación, el rugby, algunos deportes de contacto, las emociones fuertes y, y el esfuerzo físico. Aquí podemos ver también la relación entre estos tres principales síndromes de QT que son más frecuentes en cuanto a porcentaje, la zona del potencial de acción que se afecta. Y en el caso del tipo 2 es frecuente en mujeres hasta en 9 meses posparto, donde estímulos auditivos pueden ser muy relevantes como desencadenantes de estas arritmias, como las alarmas, timbres, gritos, este tipo de cosas. Y en el QT de tipo 3 es más frecuentemente desencadenado por bradicardias extremas que pueden aparecer principalmente en reposo, por ejemplo, en periodos de sueño. Desde el punto de vista morfológico, pues algunas bases pueden ser para síndrome de QT largo tipo 1, que es más frecuente en hombres. Puede presentarse más esta morfología de una onda T muy amplia, llamativamente amplia, es como una de las cosas más características. En las de tipo 2 puede ser frecuente observar una escotadura o melladura de la onda T o una onda que sea como bifásica en diferentes complejos. Y en el de tipo 3 puede presentarse incluso, y este sería un factor asociado a mal pronóstico, la onda T alternante, donde en diferentes latidos la onda T pues va teniendo una morfología diferente y esto pues es uno de los factores que pueden estar asociados, como he dicho, a mal pronóstico. En cuanto a QT largo, es muy importante saber que la causa más frecuente pues está relacionada con medicamentos, entonces también tenemos que tener unos elementos de consulta, como es esta página que es Credible Meds, donde se actualiza constantemente los medicamentos y las interacciones que más se asocian al QT prolongado y lógicamente también la valoración de los electrolitos es muy importante. Desde el punto de vista de las escalas de riesgo que nos ayudan a sospechar también estas canalopatías de tipo QT largo, está esta escala de Schwartz, donde diferentes hallazgos desde el punto de vista electrocardiográfico, también está presente arritmias, la escotadura de la onda T alternante, la historia familiar, nos da unas puntuaciones que nos hacen llevar hacia una mayor probabilidad o menor probabilidad y dentro de estas la puntuación de 3.5 nos da la probabilidad más alta. Y finalmente, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que también es una patología pues predominantemente con una herencia dominante, como han sido las anteriores, es decir, hay una probabilidad de 50% de presentación en la descendencia, aunque también pues en QT largo hay otras que son recesivas, pero en esta también pues hay mutaciones bien caracterizadas, hay muchas mutaciones, pero principalmente están relacionadas con mutaciones en retículo sarcoplásmico de los canales de calcio que van a generar pues unas alteraciones en la salida de calcio, produciendo también pues un cambio en el potencial de acción que puede favorecer las arritmias en el marco principalmente de desencadenantes emocionales o de ejercicio. En la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica puede haber una presentación clínica incluso muy temprana en las primeras décadas de la vida. Y estos pacientes pues cursan frecuentemente con arritmias ventriculares inducidas por ejercicio o emociones, pueden tener síncope, pero también puede ser un espectro de presentación, las convulsiones no explicadas o pacientes pues que tienen también síncopes no explicados o muerte súbita también igualmente no explicada. Aquí es importante que sí en cerca del 30% de los pacientes se encuentra algún tipo de antecedente familiar similar y pues una de las mutaciones más frecuentes, no sé si ya se los había dicho, está relacionado con el canal de la rianodina y la calcipuestrina. Dentro de ellos, pues cuando se hace un estudio también genético en búsqueda de portadores en cascada después de un caso índice, los pacientes que son portadores de estas dos mutaciones también son diagnosticados. Aquí pues también son pacientes que se presentan con electros que pueden ser normales o tener una taquicardia ventricular bidireccional donde pues característicamente hay estas
alternancias de la polaridad del QRS, como las que pueden ver pues explícitamente en este electrocardiograma y que esto puede ser desencadenado incluso en una prueba de esfuerzo, también cuando en esos pacientes se ha sospechado. Entonces, como conclusiones, es importante sospechar estas patologías en pacientes, sobre todo jóvenes, con episodios de síncope o que han tenido muerte súbita. Hacer una historia clínica completa es muy importante, especialmente estableciendo si a nivel familiar hay algún antecedente de muerte súbita cardíaca o de muerte súbita inexplicada o no documentada. Hay que saber que esto tiene una heterogeneidad en la presentación y que la estratificación de riesgo de muerte súbita en estos pacientes pues ha sido como la piedra filosofal de la arritmología. Entonces no es algo sencillo, pero pues son diagnósticos de exclusión donde es muy importante la sospecha clínica y particularmente en esos pacientes jóvenes donde, como he dicho antes, hasta el 40% de las muertes súbitas no explicadas corresponden a estas canalopatías. Lo más importante es saber que pues siempre el apoyo en las imágenes en estos casos es importante y que cuando hay estas sospechas, estos pacientes deben ser hospitalizados o derivados a un sitio donde se pueda complementar el algoritmo clínico y, de ser necesario, hacer estudios genéticos que se hacen ya a través de paneles previamente diseñados para las canalopatías más frecuentes y asimismo se hace una consejería a los pacientes en función de la necesidad de establecer el riesgo hacia la descendencia. Muchísimas gracias.